Insistentemente el Señor me envió a un salmo. Este es un salmo que lo usaban los peregrinos. O sea, no sé si ustedes saben, en la antigüedad, para ir de una ciudad a otro, habían caminos a donde se peregrinaba. O sea, era un camino a donde iba y volvía la gente por el mismo lugar, sobre todo por los peligros que significaba salir. Mucha gente llevaba un carro, muchas bolsas, los bártulos famosos, pero también había muchos ladrones. Entonces, en esa salida, los peregrinos, los que andaban de una ciudad a otra, cantaban muchos salmos, sobre todo este, que es un salmo de protección. Es un salmo, que después lo voy a poner en el grupo, es el Salmo 121, y es un salmo a donde cantaban sobre la protección de Dios. ¿Y una protección a qué? A todo, a enfermedades, a una protección contra los ladrones, contra el peligro de la noche, contra el peligro del día. A veces trasladarse de un lugar a otro eran varios días de viaje, con lo cual tenían que hacer noche a donde se hacía oscuro, y a lo sumo prender una fogata para tratar de ahuyentar los animales. Entonces, este salmo, el Salmo 121, es un salmo de protección. Yo lo voy a leer y después los vamos a poner en el grupo para que quede. Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Ahí los peregrinos hablaban de levantar nuestros ojos al cielo. Dice, mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y después, en el Evangelio de Juan, dice que todo fue hecho, que Dios hizo todas las cosas para Jesús. De ahí lo vamos a tratar de leer, pero llega. En el versículo 3, el Salmo 121 dice, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. 4, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Ahí significa el que cuida de su pueblo. Dios, como nuestro Padre, nos cuida como nosotros cuidamos a nuestros hijos. Entonces, Dios nos cuida de noche, de día, siempre nos está cuidando. ¿Por qué dice, no duerme nunca el que te cuida? Hay una enseñanza que todavía no la he hecho, pero hablo de los tiempos de Dios. Nosotros habitamos en un tiempo cronos, y ahí viene la palabra cronómetros, cronos con K. Ese tiempo cronos es el que nos permite tener una hora, hoy son las 20:36 según mi reloj, y habitamos y tiene un día y tiene una noche. Pero Dios habita en otro tiempo, que es un tiempo eterno. Ese tiempo se llama el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Y en ese tiempo, para Dios, 1000 años es un día y un día es como 1000 años. No tiene un cronómetro, es un tiempo de eternidad. Por eso dice que no duerme nunca el que nos cuida. Dios nos protege de día y nos protege de noche. Y ahí sigue diciendo el Salmo, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bueno, yo les quería compartir este salmo porque es un salmo de mucha protección. Mucha protección ahora que hay tantas enfermedades. Recién hablábamos con Nelly del cuidado que hoy tenemos que tener por la cantidad de gripes que hay, las variables de las cepas que están dando vuelta, cuidar nuestros hijos. Yo le contaba que uno de mis nietos se enfermó, bueno, estos días no está yendo a la escuela y a veces pasa, ¿no? La semana pasada el nieto de Alejandra, que también estaba con un poquito de fiebre. Bueno, este salmo es un salmo de protección. Yo lo voy a subir al grupo para que lo tengan, para que lo lean.
Y ahora que estamos en oración, siempre pensaba, ¿cómo llega nuestra oración a Dios? ¿Llega a través de un audio, un WhatsApp, un mail, una carta? ¿Llega en forma audible? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega la oración que nosotros hacemos? ¿Cómo llega al corazón de Dios? Bueno, para todos los que somos hijos, el Espíritu que mora en nosotros y nosotros en el Espíritu, nosotros moramos en Cristo y Cristo en nosotros, llega a través de Jesús. Toda oración, todo pedido llega a través de Jesús. ¿Y por qué a veces parece que nuestras oraciones no tienen respuesta? Bueno, esto es muy simple. Jacob en un momento dice que él soñó que había una escalera que subía al cielo, vio los cielos abiertos y una escalera por donde subían y bajaban los ángeles. Así es casi un gráfico de nuestra fe. Nuestra fe es como esa escalera. Y a medida que vamos subiendo un escalón, vamos necesitando del mayor conocimiento de la oración y de la palabra de Dios. Por eso orar como oraba antes no me sirve, porque eso estaba en el nivel anterior. Hoy yo necesito orar, primero, muchas más veces, muchas más horas, más intensamente y conociendo cada vez más la palabra. Por eso a veces parece que nosotros estamos ascendiendo en un nivel espiritual mayor, conocemos de Dios, tenemos confianza en lo que Dios va a hacer, pero oramos y parece que Dios nos responde, pero es que oramos como estábamos antes. En el nivel que estábamos antes, esa oración me servía. Pero a donde Dios nos va a llevar, necesitamos de una mayor cantidad de oración, una mayor cantidad de lectura de la palabra, por eso la insistencia en un devocional, en escribir versículos, en conocer cada vez más de la palabra, para conocer más de Dios y para conocer más de Jesús y poder enamorarnos de Él. Nadie se enamora de alguien que no conoce. Hoy, yo he venido hace un tiempo orando, porque muchos me pidieron orar por algunos familiares que ya no están a nuestro lado. Hoy Silvia me pidió que recordara la vida de Alberto, su marido, que hoy se cumplen 2 años. Eso es lo que me puso. Yo quería compartir con ustedes algunos versículos para que afiancemos nuestra fe también, no solamente con nuestros hijos, como este Salmo 121, que le podemos pedir protección al Señor por nosotros y por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, sino que también acrecentemos nuestra fe por aquellos que no están hoy a nuestro lado. Y ahí voy a leer un par de versículos. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo del 1 al 3. Dice Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Eso dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Jesús, que Él en su segunda venida va a venir por todos nosotros y por todos aquellos que hoy descansan en paz. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y ya para terminar, para reafirmar con versículos bíblicos la fe de que nuestros familiares están en el descanso eterno al lado de nuestro Señor hasta su segunda venida y la resurrección de todos los muertos. En Romanos 8, 38 y 39 dice así, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades,
ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esos versículos yo espero que a todos, porque todos tenemos algún familiar que hemos perdido, algún familiar que traemos a memoria, hijos que han perdido a sus padres, a parejas, a esposos o esposas, a hermanos. Yo una de las cosas más duras, una vez es, y esto no es un consuelo, parece que nuestros padres cuando nacimos ya estaban y siempre van a ser eternos, pero algo por dentro nos dice que biológicamente es natural cualquier pérdida. Las aceptamos más fácil. Me costó mucho, por ejemplo, a mí, esto lo cuento como testimonio, la muerte de uno de mis hermanos, mi hermano mayor. Me costó mucho, fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Gracias a Dios el Señor nunca nos permitió, y espero que así sea, perder un hijo. Pero al día de hoy, la muerte de un hermano es una cosa terrible. Terrible porque uno biológicamente no está preparado, ni siquiera hace cuentas. Pero como he orado muchas veces, hace mucho tiempo que vengo orando, porque desde el mes de abril hay personas que han perdido a sus hermanas por cáncer, recordatorio de la pérdida de su madre, muchos me han pedido por algún familiar. Y hoy cuando me lo pidió Silvia dije, bueno, vamos a recordar estos versículos que hablan de cuál es la base de nuestra fe. Yo la semana pasada hablaba desde que el hombre pecó, Adán y Eva tuvieron un hijo, el mayor llamado Caín, que mató a su hermano menor llamado Abel, y Dios tuvo que reemplazarlo a Abel por Set. Pero de la línea de Caín, de la línea de esto, descendieron personas, por ejemplo, uno llamado Mehujael, que significa borrar a Dios. Pero de la línea de Set había engendrado a Mahalalel, que significa alabar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el principio, el diablo pudo dividir a la humanidad. Y uno de los descendientes de Caín, llamado Mehujael, engendró a Metusael. Y Metusael significa Seol, muerte y tumba. O sea, que después de la muerte no hay nada. Pero en cambio, de la línea de Set, Set engendró a Matusalén. Fue el ser humano que vivió 967 años. Y dice que después de la muerte, el nombre Matusalén significa Metushelach, que significa Metu muerte, y Selach mandado a otra dimensión. O sea, después de la vida tenemos una resurrección al lado de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él promete con estos versículos. Que nosotros y nuestros familiares y seres queridos que hoy no están, van a resucitar con la segunda venida de nuestro Señor. Pero traerlos a memoria, orar por su paz, siempre es bueno. Orar por el descanso eterno de nuestros familiares y seres queridos, orar por la paz de nuestros familiares y seres queridos, siempre, siempre es muy bueno. Y yo solamente para avanzar un poquito más y después orar, hoy había preparado, más allá de que el Señor me puso que leyera el Salmo 121, había preparado algo que siempre a mí me intriga y es lo que uno quiere enseñar. ¿Cómo recibe Dios nuestras oraciones? Y recordaba que antes, en el Antiguo Testamento, Jesús era llamado la palabra, el verbo. Y él, en la sinagoga de Nazaret, de donde él era, recuerdan que Jesús vino del pueblo de Nazaret, ahí había una sinagoga. Y cuando le invitan a predicar, él le dice al principal de la sinagoga,
se llamaba Benjamín, un rabino llamado Benjamín, que la ley de Moisés se había cumplido en él. A ver, se lo dijo de otra forma, nosotros lo conocemos como la ley. Él le dijo a los judíos en medio de una sinagoga, toda la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, se había cumplido en Cristo. O sea, todo lo que la Torá decía, que Dios iba a enviar a su Hijo, que Dios iba a enviar un Salvador del mundo, que Dios iba a enviar a el Cordero para perdonar todos los pecados de la humanidad, ese Cordero, ese Salvador del mundo, les dijo, soy yo soy el Cristo. Y cuando se escribe el Nuevo Testamento son 29 libros. No se escribió conforme a cómo esos libros iban apareciendo, sino que después de 200 años se los ordenó. Y en el caso de los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Mateo es el primero de los evangelios porque es el evangelio más largo. O sea, se los acomodó, por decirlo así, conforme a la cantidad de páginas o escritos que se habían obtenido de esos evangelios. Después del evangelio de Mateo viene el evangelio de Marcos. Después del evangelio de Marcos viene el evangelio de Lucas, que es un médico que le escribe a los griegos, pero después al último viene el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es el evangelio más corto. El apóstol Juan, o San Juan, fue uno de los 12 elegidos por Dios. A Juan lo quisieron matar, lo metieron en una fosa de aceite para quemarlo vivo. Y no pudieron matarlo. Como no podían matarlo de ninguna otra manera, lo exiliaron a la isla de Patmos. Ahí termina sus días el apóstol Juan. Y en la isla de Patmos, Jesús le da una revelación y lo hace subir a los cielos y ahí ve algo. Juan ve que Jesús era Dios y escribe el Evangelio de Juan. Después escribe Apocalipsis, que es el último de los libros del Nuevo Testamento. Pero escribe el Evangelio de Juan comenzando así. Juan, capítulo 1, el verbo hecho carne. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Miren, lo voy a leer en hebreo. En el principio era el verbo, Hayat Hadabar, y el verbo estaba con Dios, Bedahabar Hayat Elohim. Y el verbo era Dios, Be Elohim Hayat Hadabar. Me encanta el hebreo, lo estoy estudiando, no lo sé más que repetir como puedo, pero me encanta por el significado de las palabras. Juan dice, subí al cielo y vi que Jesús era Dios y que estaba al lado de Dios nuestro Padre. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Miren todo lo que escribe. En el versículo 2 dice, este era el principio, hablando de Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y él dice así, el papá de Jesús le regaló todas las cosas, le regaló el mundo, todo lo hizo por él, para su hijo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Yo vi guerras, todo lo que lo vio en el Apocalipsis. Yo vi sufrimiento, pero esas cosas no fueron hechas para Jesús. Para Jesús no fue hecha la guerra. Para Jesús, Dios, el Padre, no le regaló el sufrimiento. Le regaló toda la creación. Y le regaló la humanidad. Pero a la humanidad le dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir el libre albedrío? El otro día, el domingo, lo expliqué. Es la libertad que Dios nos da para pensar y con nuestro pensamiento resolver cada situación de nuestra vida. Nosotros podemos resolver nuestra vida conforme a lo que Dios dice o conforme a lo que a mí se me ocurra y me atengo a las consecuencias. O muchas veces resuelvo mal. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones en la vida? Bueno,
Juan dice, en esas malas decisiones no está Dios. Son nuestros errores. ¿Y cómo salimos de un error? Pidiendo perdón y arrepintiéndonos de ese error. Porque ese error muchas veces nos conduce al pecado. Y como enseñaba el otro día en la parábola del hijo pródigo, cuando entramos en pecado o cuando cometemos un error y no nos arrepentimos, dice, no mucho tiempo después, así dice la palabra, el hijo se fue. O sea, el pecado nos alejó de Dios. El pecado nos alejó de nuestro Padre. ¿Cuándo? No mucho tiempo después. O sea, cada vez que, mira, la palabra pecado significa errar al blanco. Pecado antes se decía cuando un arquero, estos que manejaban el arco y la flecha, tiraba una flecha hacia un blanco. Entonces había una persona que decía si le pegó al blanco y si le erró al blanco, gritaba pecado, que significa errar al blanco, errar al objetivo que uno ha fijado. Eso significa pecado. Pero ese pecado en el mundo espiritual significa alejarnos de Dios, alejarnos de todas sus bendiciones, alejarnos de todas las promesas que Dios hizo para nuestra vida. Por eso Juan se encarga de decir, miren, crean en Jesús porque Jesús es Dios. Y estaba con Dios desde el principio, estaba con el Padre desde el principio y todas las cosas fueron hechas para Él. Y en el versículo 4 dice, en Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, no hay nada que pueda estar en oscuridad que cuando invocamos la palabra de Jesús, que cuando oramos en el nombre de Jesús, no pueda salir a la luz. La mentira, el engaño, todo eso sale en el nombre de Jesús. Y dijo así, y hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, habla de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de luz, a fin de que todos creyesen por él. No, él no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Juan el Bautista no era el Cristo, pero daba testimonio de Cristo. Eso está diciendo. Y hoy cuando veíamos una imagen, justo estábamos viendo hoy una escena de shows en los elegidos. Los elegidos algunos critican porque parece que la palabra de Dios fuera media like. Yo al principio también lo critiqué. Pero después que lo entré a ver dije, claro, es que hoy tenemos que presentar un Dios al mundo y tratar de que ese Dios se parezca más a cómo hoy es el ser humano. Las películas viejas de Cristo, de Hollywood, hablan de un Cristo así, todo reverente. Y este no, este Cristo duerme en el campo, prende fuego, come, juega con los chicos. Parece un Dios más humano, está más humanizado. ¿Está bien o está mal? Yo creo que está ayornado al oído de lo que la gente quiere escuchar de Dios. Porque a veces la gente escucha de Dios como que era un libro de historia, como que eso fue antes. Y no tiene nada parecido a lo que hoy somos. En cambio, Dios hoy vive a nuestro lado, es muy similar a como nosotros hoy hacemos las cosas. Y Él quiere mostrarse al mundo. Dios quiere mostrarse al mundo. Jesús quiere mostrarse al mundo. Esta es una forma, y sí, habrá otras también. Hay otras, muchas otras. Pero bueno, y yo le decía a Estel, fíjate cómo lo hacen a Juan el Bautista. Tipo sucio, mugriento. Dice que Juan vivía en el monte, que comía saltones, revoltones, langostas. Pero tenía una prédica que convenció a toda su generación de arrepentirse, pedir perdón de los pecados y bautizarse. O sea que en una de esas fue un desarreglado, como lo muestran en muchas escenas, pero para mí Juan, el primo de Jesús, era un tipo con una prédica y una alineación que convencía a la gente.
Por eso los principales de la sinagoga no lo querían matar porque se iban a poner al pueblo en contra. Miren el poder de convencimiento que tenía Juan el Bautista. Y dice que Dios lo envió para que diera testimonio de su hijo. Así que bueno, la hora es avanzada, hubiera querido enseñar un poco más, pero para ir cerrando. La oración es un medio para acercarnos a Dios. La oración hace que nuestra forma de pensar vaya cambiando. A veces necesitamos no solamente orar, sino también leer la palabra y escuchar la palabra. Hoy hay Biblias habladas que se pueden bajar al celular, donde nos relata o nos habla de todos los versículos de la Biblia. La oración es un privilegio, es una función primordial para que nuestro espíritu crezca. Así como nosotros todos los días necesitamos comer, tomar agua, alimentarnos y calmar nuestra sed, la oración alimenta nuestra vida espiritual. Y cuando vamos creciendo espiritualmente, ¿saben una cosa? Necesitamos orar cada vez más. Y como oramos cada vez más, para poder conocer más, tenemos que leer la Biblia, escuchar la Biblia por audio, pero así vamos a poder alimentar nuestro espíritu. A veces esta necesidad de juntarnos se llama hambre espiritual. La necesidad de juntarnos los domingos también se llama hambre espiritual. Nosotros ahora estamos grabando todo y pasándolo a todos aquellos que no pueden venir y a gente de otras provincias, que obviamente les va a costar mucho, salvo que estén de visita. Pero nunca dejemos de entender que la oración es la mayor herramienta que Dios nos dio para poder alimentar nuestro espíritu y acercarnos a Él. Así que bueno, ya estamos en una hora prudente. Si alguien quiere que oremos por algo especial, yo acá tengo anotadas las oraciones y las personas de siempre. Acaba de llegar Jerónimo de su facultad. Sé que le ha ido bien hoy en un examen y espero que le vaya bien en los demás. Felicitaciones. Saludos a Jerónimo. Bueno. Felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Quieren que oremos por algo? Alejandra, Silvia, Nelly, Esther, Jerónimo. Hablando de facultad, las chicas, las dos nietas, me dicen, abuela, ora, porque estamos por tener unas pruebas, qué sé yo, y me dicen, y sacamos, mirá, dice, saqué 8, saqué 9. Qué bueno. Y le digo, pero es que estamos orando, le digo, yo voy a esa reunión acá los días domingos y oramos por ustedes. ¡Ay, qué bueno, abuela! Dice, seguí orando. Así que ellos tienen fe de que la oración tiene poder. Bueno. Amén. Amén. ¿Cómo se llaman tus nietas? Una se llama Lucía y la otra Camila. Lucía y Camila, y la más chiquita que tiene 14 se llama Emi, la más traviesa, ¿viste? Esa necesita oración. Antes leía la Biblia conmigo, me venía a preguntar, me hacía leer la Biblia, que le explique todo. Ahora ya no, ¿viste? Tiene 14 años, ¿viste? Ahora ya está más que con los amigos, que, ¿viste? El celular, por ahí le quitan el celular para que ponga cuidado en el colegio. Claro. Bueno, traviesa, por eso vamos a orar por eso. Claro, vamos a orar, sí. Mi nieto, que sabe venir a las reuniones, que vos lo has visto muchas veces acá, el otro día me decía, abuelo, tengo hambre del pan de Dios. él ha venido muchas veces que hemos hecho la cena del Señor y que hemos compartido el pan de la copa. Y él me decía, abuelo, ¿me podés traer un pedacito de ese pan de Dios? Pan de Dios, 8 años tiene, ¿no? Pero en su análisis le decía pan de Dios. Y en realidad, después voy a enseñar sobre un pan que Dios, un pan vivo se llama, que Dios dejó en el Antiguo Testamento. No sé si alguno lo sabe. Lo vamos a enseñar
El domingo vamos a hablar sobre un pan que Dios hizo, que la ciencia hoy le llama pan vivo. Es un pan cuyos ingredientes que están escritos en la Biblia tiene todos los nutrientes y proteínas para comer ese pan antes de ayunar, y no hace falta comer más nada por los ayunos de la cantidad de días que uno quiera hacer. Es Oh, qué bueno. interesante. Es interesante. El domingo lo vamos a enseñar. Bueno, Bueno, no sé si alguien... Sí, No, digo, lo vamos a aprender a hacer. yo también quiero aprender a hacer. Digo, no lleva ingredientes raros, porque bueno, antes no había tantas cosas raras. Lleva algunas que el domingo lo vamos a enseñar. Y lo vamos a dejar en un video. Bueno, Silvia, yo sé que querías que oráramos por Alberto y sí, también por orar. sí, y por la Eh, familia, y que por la están familia, todos muy tristes. claro. Es un día triste, Y sí, es un día triste. Bueno, Señor, te damos a ti, Señor, la gloria, la honra y toda la Sí, alabanza. Señor, gracias te damos porque nos permites estar juntos, orando, clamando, buscándote. Señor, alimentando nuestro espíritu a través de la palabra, dándote gracias, Señor, por tu protección, pidiéndote, Señor, que tú nos protejas de toda enfermedad, de toda sí, pestilencia, de toda flecha que ande de día o de noche. Señor, que tú protejas nuestra entrada y nuestra salida. Señor, que a todos lados a donde podamos dirigirnos por un trámite, por una consulta médica, por cualquier tipo de sí, relación, de negocios, de trabajo, podamos ir sí. guardados en tu espíritu, tanto en la ida y en la vuelta, volver y regresar en bien, que nuestras Sí. casas queden cuidadas por ángeles de tu mayor rango. Señor, que tengamos una protección espiritual permanentemente, de día y de noche, como tu palabra dice en el Salmo 21. Señor, ponemos nuestra vida en el puño y en la palma de tus manos, sabiendo que tú nos guardas, nos proteges, cuidas nuestro trabajo. Señor, danos más de lo que te podemos y sabemos pedirte. Señor, por todos Hermano, aquellos que necesitan un nuevo trabajo, te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en gracia, en gloria y en verdad sobre su vida. Señor, hoy te damos gracias por la vida de Bruno, Pablo, Damián, Jaime, Alejandra Dáez, Roque del Valle de Láez, Luque, Valentín Toledo, Señor, para que esta familia esté guardada en tu espíritu, tenga, Señor, posibilidades laborales, pero por sobre todas las cosas tenga plena salud toda la familia en el nombre de Jesús. Te damos gracias por las nietas, eh, por Lucía, por Camila y por Emilia, Señor, por las nietas de Nelly, Señor, que las guardes en sus estudios, Señor, las guardes sí, en su salud y en todos sus caminos, Señor, que ellas con lazos de amor vuelvan a buscarte, Señor, para la gloria de Dios. Y te damos, Señor, la honra y la gloria y te pedimos por todos los contratos de nuevos negocios, trámites en tribunales, juicios, herencias, que nuestros hermanos tengan que firmar en esta semana. Te pedimos por sí, esta ciudad, por los barrios de toda esta ciudad, por sí, Córdoba, la provincia de Jujuy, la provincia de Buenos Aires, las provincias del sur, Señor, en el sur de la Argentina, nuestros hermanos del Río Negro y del Neuquén, te damos gracias por la vida de ellos. Te pedimos por la vida de Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero y Pablo Hernán Botegón. Señor, para que todo aquello que los alejó de tu presencia, Padre sí, Celestial, hoy los vuelva a acercar en el nombre de Jesús. Te pedimos por la vida de Isabel Pacheco, César Fuente y Virginia Alicia Pulido. Por la vida de todos los niños con los que oramos permanentemente. Emilia Gómez, amén. Elian Toledo, Bautista, Martina, Máximo, Mateo, Isaías. Señor, te pedimos por la vida de Alfredo Lewis, Lidia Agüero, Cristina González y Karina Simone, por sus amigas, Sí, por todos aquellos, Señor, que hoy tienen problemas de cáncer, problemas, Señor, sí, del dolor que trae esta enfermedad. Padre, reemplaza toda célula muerta o toda célula cancerígena por células de sí. vida. Hablamos vida, enviamos palabras de vida en el nombre de Jesús. También te pedimos Enfermedad. por la vida de Amalia San Pardo, Señor, que está pasando un momento duro, un momento de pruebas, para que tú fortalezcas su fe. También para que guardes y cuides a sus hijos, a Sí, Rafael, a Maribel, a Luciano y a Nieves. Señor, te damos gracias por la vida de Silvia Escabone, por la vida de todos sus hijos. sí, Señor, porque Jesús. en este día a donde recuerdan a su papá, Señor, que en su vida
haya un tiempo de Amén. descanso, un tiempo de reposo, pero por sobre todas las cosas, un tiempo de consuelo, sabiendo que Él está descansando al lado de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor y la resurrección de todos los muertos. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que también los análisis de Silvia van a salir bien, igual que los análisis que mañana tiene que presentar Nelly en el Hospital Italiano. Señor, gracias te damos por la vida de Miguel Morales, Valentín Morales, María Ortiz, por la vida de Antonia Zampardo, Gustavo Ariel de nuevo. Señor, te pedimos por la salud y el bienestar de Carlos Bardina, Hugo Vilche, Fernando Andrade, Pablo y Francisco Jiménez, por la vida de esta nueva familia, Ana Arrieta y Claudio Lafer, por la vida de Viviana Sobra y Jorge Moreno, por la salud de ambos, Señor, y por el descanso eterno de todos nuestros familiares y seres queridos, por el descanso eterno de Alberto Bottegoni, Martes Turniolo, Rolando Guzmán, Cristina Agüero, la madre de Fabio Figueroa, Julio Ceballos, para que la paz y el consuelo de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene el corazón de sus familias y seres queridos, y que en esta hora, Señor, ellos sepan que la ausencia de estos familiares va a ser suplida por la presencia de Dios en sus vidas. Señor, ayúdalos a tener el consuelo que se merecen, la paz que necesitan y la felicidad de saber que sus familiares y seres queridos están al lado de nuestro Padre Celestial. Oramos por la institución, las voces de los mártires, para que siga llevando la palabra a todos los lugares del mundo a donde todavía es resistido nuestro Señor Jesucristo. Y como terminamos nuestras oraciones sabiendo que tú, Señor, vas a renovar nuestra fe, también te pedimos que renueves nuestra esperanza contra esperanza, como lo hiciste en aquel momento con Abraham, sabiendo que tus tiempos son perfectos, que todo lo que te pedimos, Señor, se va a cumplir, porque tu palabra así lo dice, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que todo lo que en Él pedimos, Señor, tú lo vas a realizar. Gracias, Señor, por esta reunión, por esta oración, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que están conectadas, por sus casas, su familia, sus hijos, sus nietos, por todos sus parientes. Gracias, Señor, por todos los que hoy podemos escuchar tu palabra. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llenen nuestro corazón y nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén.